Shalom, queridos hermanos. Hoy vamos a tratar un tema muy debatido, también muy controversial a veces para las personas creyentes y no creyentes tal vez. Hoy vamos a hablar acerca del día de descanso, acerca del Shabbat. ¿Cuál es el día de descanso? Si es el domingo o es el sábado. Entonces vamos a tratar hoy justamente ese tema. Miren, hay versículos en la Biblia mal interpretados, que han sido muy mal interpretados. Entonces vamos a aclarar esos versículos en los cuales Yeshua, como bien sabemos, que sanaba en el día de descanso. Él hacía la obra de su Padre en el día del Shabbat. Entonces vamos a hoy aclarar qué leyes rompió acerca del Shabbat y qué leyes no rompió acerca del Shabbat. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Bueno, acompáñame en su Biblia. Si usted tiene su Biblia, puede abrir el libro de Mateo 12.1. Desde el 12.1 al 13 vamos a leer. Abra su Biblia en el libro de Mateo 12.1. En el libro de Mateo 12.1, yo estoy ahorita con la NTV y se trata justamente donde Yeshua estaba caminando por un lugar, por un campo donde había espigas con sus discípulos, y justamente sus discípulos comen y bueno, los fariseos están ahí y la critican. Vamos a hablar de eso. Estos son los pasajes del Señor Yeshua que son a veces mal interpretados, y hoy justamente quiero aclarar eso. ¿Ven? Vamos a leerlo, acompáñame. Dice: por ese tiempo Yeshua caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron: mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Yeshua les dijo: ¿no han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Elohim, y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados, que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el Shabbat, o sea, en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues el Hijo del Hombre es Adón, Señor incluso del día de descanso. Bueno, este es un pasaje donde nos relata o nos cuenta cuando el Señor Yeshua estaba caminando con sus discípulos, justamente en el día de descanso. Y había unos fariseos que estaban por ahí, y Yeshua, o sea, como los discípulos de Yeshua habían cogido espigas para comérselas porque tenían hambre, y los fariseos le ven y dicen: oye, ¿y ustedes por qué violan la ley al coger espigas en Shabbat? Y bueno, aquí vemos la respuesta de Yeshua, ¿verdad? O sea, para los fariseos de esa época, hasta, bueno, cualquier cosa les parecía, ya que ya estaban quebrantando la Torá de Moisés, o sea, la ley de Moisés. Mira, yo quiero leer vamos a continuar leyendo, ¿ya? Vamos a continuar leyendo desde el verso 9 hasta el 13. Dice: Jesús sana en el día de descanso, o Yeshua sana en el día de descanso. Dice: luego Yeshua entró en la sinagoga de ellos, y ahí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Yeshua: ¿permite la ley, o sea, la Torá, que una persona trabaje sanando en el día del Shabbat, o sea, en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí, para poder levantar cargos en su contra. Él respondió:
Si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así que la Torá permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Eso fue la respuesta de Yeshua a algunos de los fariseos que estaban ahí en la sinagoga. Luego continuamos en el 13, dice: después le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió, y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Yeshua. Desde este momento los fariseos buscaban cómo matar a Yeshua, porque él hacía, según como vemos el texto, él hacía estas cosas en Shabbat, o sea, en el día de descanso. O sea, Yeshua en el día de descanso, que es el día sábado, él sanaba a los enfermos, él iba a un lugar a otro, haciendo la obra de su padre. Pero nunca él rompió la ley del Shabbat. No la rompió. Porque vamos ahora a hablar ese punto. Vamos a ir ahora a la Mishnah y al Talmud, donde hay cosas demasiado restrictivas, o sea, cosas que no están en la Biblia, cosas que no están en la ley de Dios. O sea, son mandamientos agregados, ¿me entiende? Son mandamientos que desde de su propia mente ellos se han creado y han agregado mandamientos a la palabra de Dios, o sea, al mandamiento sagrado que es la ley de Dios. Entonces Yeshua en esa época él rompía todas esas tradiciones de hombres, todas esas tradiciones de los ancianos, o sea, entonces él estaba en contra de eso, pero más no, él no estaba en contra de la ley de Dios, en contra de la Torá, ¿me entiende? Porque él mismo dijo: yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, sino yo vine a cumplir, ¿me entiende? Entonces él nos enseña a cumplir la ley de Dios de una manera, o sea, de una manera que sea agradable a él, no una manera legalista. No, no hagas eso, no, esto no. O sea, no una manera legalista como eran los fariseos de esa época, sino que Yeshua nos dio una interpretación que nos ayude en verdad a seguir a Dios, ¿me entiende? Entonces, mira, yo le voy a leer pasajes de la Mishnah. Mira, ahorita estoy en la Mishnah, en el Shabbat 7, verso 2. Estos son restricciones que no pertenecen a la ley de Dios. Estos libros fueron escritos principalmente en el siglo I hasta el siglo II, por rabinos ortodoxos, ¿me entienden? Son mandamientos o son interpretaciones de la ley de Dios, pero no son mandamientos que se puedan encontrar en la ley de Dios. Yo les he buscado, sinceramente, pero no encuentro. Son cosas que son mandamientos de hombres, ¿me entienden? Vamos a leer esto, dice: según la Mishnah, cosas que están prohibidas en Shabbat, según la Mishnah, según el fariseísmo, ¿me entienden? Yo voy a leer esto ahora. Dice: esta Mishnah fundamental enumera quienes realizan las categorías primeras de trabajo prohibido en Shabbat, dice, que son 40 menos 1, o sea, son 39. Están agrupados de acuerdo con su función, o sea, aquí los va a enumerar las cosas que están prohibidas en Shabbat, dice: el que siembra, el que ara, el que cosecha, el que junta las gavillas en una pila, el que trilla, separando el grano de la cáscara, el que avienta el grano trillado al viento, el que selecciona los desechos no comestibles de los comestibles, el que muele, el que tamiza la harina en un tamiz, el que amasa y el que hornea. Otras categorías primarias de trabajo prohibidos son las siguientes, están prohibidas, o sea, esto según el fariseísmo, según la Mishnah de los fariseos: el que esquila la lana, el que la blanquea, el que peina el vellón y lo alisa, el que lo tiñe, el que hila la lana, el que estira los hilos de la urdimbre en el telar, el que construye 2 mallas, atando los hilos de la urdimbre a la base del telar, el que teje 2 hilos, imagínate, 2 hilos, el que corta 2 hilos con fines constructivos, el que hace un nudo,
el que deshace un nudo. ¿Pueden ver la lógica de los fariseos? Ahora me entienden. El que cose 2 puntadas con una aguja, así como el que rasga una tela para coser 2 puntadas. El que atrapa un ciervo o cualquier criatura viviente, el que lo mata, el que lo degüella, el que sala su piel, un paso en el proceso de curtido, el que curte su piel, el que lo alisa, quitándole pelos y venas, y el que lo corta en partes medidas. El que escribe, fíjese esto, fíjese, tanta magnitud de legalismo y fariseísmo. El que escribe 2 letras y el que borra para escribir 2 letras. El que construye una estructura y el que la desmonta. El que apaga un fuego y el que lo enciende. El que da un golpe con un martillo para completar el proceso de producción de una vasija. Y el que lleva un objeto de un dominio a otro. Todas estas categorías primarias de trabajo, o sea, son primarias, claro, y su número es 40 menos 1. O sea, tú por hacer esto, mira, ahora yo le voy a explicar. Estas cosas, estas prohibiciones, aquí las enumera, son 39. Interpretar así de una forma tan legalista, tan extrema, o sea, tan extrema, y decir que el que escribe 2 letras en el Shabbat, o sea, si yo por ejemplo me reúno en Shabbat con mi familia y yo estoy leyendo la Biblia y yo, o sea, porque quiero aprender, escribo, escribo un pasaje, o sea, solo por escribir, y fíjese, solo por escribir 2 letras, ya rompí el Shabbat y soy responsable de pecado y tengo que hacer una ofrenda a Dios por ese pecado. ¿Puede creer esto? Por eso, esto Yeshua vino a condenar leyes y mandamientos de hombres. Estas cosas no están en las leyes de Dios. Estas interpretaciones son demasiado legalistas. Entonces los fariseos de esa época eran así. O sea, el judaísmo de hoy es la continuidad del fariseísmo del tiempo de Yeshua. ¿Me entienden? Entonces, vamos a seguir leyendo. Ahora voy a seguir leyéndole más prohibiciones, según las leyes de los fariseos, no según la ley de la Torá, ¿me entienden? Ya, vamos a continuar. Dice, la Mishnah enumera las medidas en las que varias sustancias son significativas y que generalmente almacenadas. Aquel que lleva paja en una medida equivalente al bocado de una vaca es responsable. O sea, si tú llevas paja en el día del Shabbat, o sea, el tamaño de así un puñado de paja que cabe en la boca de una vaca, tú ya eres responsable de pecado, ¿me entiendes? Ya quebrantaste el Shabbat. Esto es de la interpretación legalista de los fariseos. Vamos a seguir leyendo. La medida que determina la responsabilidad por esta es equivalente al bocado de un camello, también lo mismo, debido a que es un alimento más vasto de llevar una cantidad mayor para ser responsable. La medida que determina la responsabilidad por espigas es equivalente al bocado de un cordero. O sea, mira, acá mismo hemos encontrado justamente lo que los fariseos condenaron, lo que condenaron a Yeshua, ¿me entiendes? Dice, la medida que determina la responsabilidad por espigas es equivalente al bocado de un cordero. O sea, si tú coges espigas que cabe justamente en la boca de un cordero, o sea, coges espigas que cabe justamente en la boca de un cordero, ya eres responsable de eso, de ese acto, y estás obligatoriamente sujeto a esta ley a ofrecer un sacrificio a Dios por el perdón de tus pecados, porque ya has roto el Shabbat. Ay, qué tontería, ¿verdad? ¿Pueden creer esto? ¿Pueden creer la magnitud en que los fariseos eran? ¿Me entienden? Por eso mira, por eso en la escritura no se encuentra esto, no se encuentra este tipo de
de tantas prohibiciones legalistas no se encuentra. En la ley de Dios, en la Torá, no hay este tipo de cosas. Por eso es que Yeshua condenó este tipo de mandamientos. Estos son mandamientos de hombres. Estos son mandamientos que fueron agregados a los mandamientos de Dios. Y es por eso que Yeshua estaba en contra de estos mandamientos. Y él no rompió ningún mandamiento. ¿Me entienden? Mira, vamos a volver a leerlo, dice. La medida que determina la responsabilidad por espigas es equivalente al bocado de un cordero. ¿Puedes creer esta magnitud? O sea, si tú por casualidad, por ejemplo, llevas, no sé, se te derramó, por ejemplo, en tu bolsillo, estabas llevando una bolsita de espigas o trigo, lo que sea, en Shabbat, no sé, se te derramó y tú recoges y ves que así es regularcito, ya rompiste según ellos el Shabbat, o sea, según los fariseos. Pero esto no es la manera correcta de interpretar la ley de Dios, pero ellos lo hicieron así, ¿me entienden? Vamos a volver a leer Mateo 12:1. Dice, por ese tiempo Yeshua caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Arrancar y a comérselas porque tenían hambre. Dice, algunos fariseos, o sea, Prushim, los vieron y protestaron, o sea, se alteraron, dijeron, mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. ¿Qué ley? O sea, la ley de la Torá. Dice, según ellos, dice, al cosechar granos en el día de descanso. Pero, escúcheme bien, pero en la Torá no hay ninguna prohibición que tú puedas coger granos en el día del Shabbat. O sea, granos para poder saciar tu hambre. O sea, si tú, por ejemplo, en Shabbat, no sé, saliste por ahí y te compras algo, o sea, no está mal si tienes hambre, ¿me entiendes? Entonces Yeshua les respondió, dice, ¿no han leído en las escrituras en lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Elohim y él y sus compañeros violaron la ley, o sea, la Torá, al comer los panes sagrados que solo a los Kohanim, a los sacerdotes, se les permitía comer. Y no han leído en la Torá de Moisés que los sacerdotes de turno en turno trabajan en el templo en el día de descanso. Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. O sea, claro, los sacerdotes trabajaban en ese tiempo cuando el templo estaba en pie, trabajaban aún en el día de descanso. ¿Cómo trabajaban? Haciendo sacrificios. O sea, hacían sacrificios en el día del Shabbat. Siempre tenían que hacer sacrificios, uno en la mañana, otro en la tarde. También hacían sacrificios, ofrecían sacrificios de agradecimiento, ese tema, no por el pecado, sino de agradecimiento, ¿me entienden? Hay sacrificios por el pecado, hay sacrificios de agradecimiento, hay sacrificios para todo. Entonces, de agradecimiento por ese día ofrecían los sacerdotes. Entonces, y trabajaban en el día de descanso. ¿Cómo trabajaban? O sea, hacían las cosas de los sacrificios y todo ese tema. Entonces, y no les era considerado pecado. ¿Por qué? Porque estaban trabajando para el Eterno, ¿me entiende? Aún en el día del Shabbat. Porque Yeshua mismo dijo, mi padre trabaja y yo también trabajo. O sea, mi padre hasta ahorita mismo trabaja, o sea, se refería en el día del Shabbat, y yo también trabajo. ¿Y cómo trabaja? O sea, trabaja haciendo el bien a la humanidad, sanando a los enfermos, haciendo milagros, enseñando la palabra de Dios y todo eso, ¿me entienden? Por eso, para los fariseos, ahora, para el pensamiento farisaico de esos tiempos, o sea, aún coger espigas en el día del Shabbat era que ya ellos rompieron el día del Shabbat, violaron la ley al comer espigas en Shabbat. Pero yo le voy a leer ahorita qué dice la Torá en Devarim, en Deuteronomio 23:25. Vamos a Deuteronomio 23:25. Dice, esto es de la ley de Dios. Vamos a leerlo. Dice, Deuteronomio 23:25 dice, también cuando entres en el campo de un vecino podrás arrancar los granos de trigo con la mano, pero no cortarás las espigas con la hoz. Acá la ley nos está diciendo, o sea, la Torá del Eterno, nos dice por eso Yeshua conocía bien las escrituras. Él no lo podían engañar ni los fariseos, nada, no. Él conocía bien las escrituras. Él dijo, o sea,
los fariseos, o sea, Yeshua y sus discípulos estaban por el campo, ¿verdad? De ese tema estamos tratando ahorita. Entonces, él permitió que sus discípulos cojan espigas y se la coman. Entonces, lo cual no violaron la ley de la Torah, ¿no? Lo cual no violaron la ley del Shabbat, porque la Torah misma la permite. Lo permite la Torah misma, dice. También cuando entres en el campo, o sea, de un vecino, puedes arrancar trigos con la mano, o sea, para poder saciar tu hambre en el día del Shabbat. Pero no cortarás las espigas con la hoz, o sea, no vas a cortar ya con la hoz porque eso ya sería con otra intención. Ya estarías ya cosechando y estás trabajando, obviamente. Pero no estaba mal con coger con tu mano espigas y comértelas para poder saciar tu hambre. Pero los fariseos condenaron eso, ¿me entiendes? Condenaron eso, diciendo que violaron la ley al coger, o sea, al coger espigas en Shabbat, ¿me entiendes? Pero la ley de Dios no te dice eso, sino que te permite, sí, coger para que puedas saciar tu hambre, aún estando en el día del Shabbat, ¿me entiendes? Por lo tanto, Yeshua no rompió el Shabbat. Él no rompió la ley del Shabbat. Él mismo dijo, yo no vine a abolir la ley ni los profetas. No vine, yo vine a cumplir. ¿Me entiende? Él nos enseñó a cumplir de la manera correctamente la ley de Dios. Él nos enseñó eso. No a la manera de los fariseos, que son tantas y tantas. Por eso Yeshua mismo condenó eso diciendo, ponen cargas que ni siquiera ellos mismos pueden sobrellevar. O sea, atan y se la ponen sobre los hombres y se las hace demasiado pesado. O sea, cosas que ni siquiera ellos mismos cumplían, ¿me entienden? Eso condenó a Yeshua, pero no condenó la ley de Dios. Quiero que entienda eso, le digo con el más sincero de lo posible en mi corazón. Le digo eso, que no, él no condenó la ley de Dios, ¿me entienden? Ahora vamos a ir al libro de Juan 5, capítulo 5. Vamos a leerlo desde el verso 1. Juan 5, del verso 1 vamos a leer. Este es otro pasaje también muy famoso y también es mal interpretado por el mundo cristiano. Y vamos a aclarar también este pasaje. Vamos a leerlo, acompáñenme. Dice: Yeshua sana a un hombre cojo. Después, Yeshua regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Dice, el 5 dice, uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yeshua lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo, dijo el enfermo. Yeshua le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Le dijo esto, le ordenó: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió en el día de descanso, o sea, en el día del Shabbat, el sábado. Así que los líderes judíos protestaron, se alteraron, le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Increíble, de verdad. ¿Qué le dijeron los fariseos? ¿Qué le dijeron los líderes judíos? No y no. La ley no te permite que tú cargues tu camilla en el día de descanso. ¿Qué ley? Eso no me dice la ley. No, la ley no te prohíbe cargar tu camilla en el día de descanso. O sea, por encima, ellos, mira, se fijaron más en la camilla que en lo que Dios había hecho, que lo había sanado de que era paralítico. ¿Pueden creer eso? Dios mío. Por eso, imponiendo sus tradiciones por encima de los mandamientos de Dios, lo cual Yeshua condenó eso, rotundamente condenó los mandamientos de hombres, tradiciones de hombres.
Ahora vamos a seguir leyendo. Pero él respondió, o sea, el hombre cojo: el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Y el 12 dice, ¿quién te dijo semejante cosa? Le exigieron. El hombre no lo sabía porque Yeshua había desaparecido entre la multitud, pero después Yeshua lo encontró en el Mishkan, en el templo, y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y le dijo que era Yeshua quien lo había sanado. El 16 dice, entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Yeshua por haber violado las reglas del día de descanso. ¿Qué reglas violó? Las reglas de la Mishnah que les leí. Vamos a volver a leer esas reglas, ¿ya? Vamos a volver a leer esas reglas de los fariseos, del judaísmo ortodoxo. Vamos a volver a leer del por qué los fariseos condenaron al hombre cojo de haber levantado su camilla. Pero eso no está en las escrituras, no hay, la escritura no condena eso por haber hecho, no te condena eso por lo que tú hagas en el día del Shabbat. Vamos a leerlo eso. Vamos a leerlo. Estoy en la Mishnah Shabbat 7:2. Luego ustedes van a investigar esto para que ustedes en verdad sepan esta verdad. Dice, el que apaga un fuego y el que lo enciende, el que da un golpe con un martillo para completar el proceso de producción de una vasija, y el que lleva un objeto de un dominio a otro, y el que lleva un objeto de un dominio a otro. O sea, si yo llevo esto, si yo llevo mi cuaderno en el día del Shabbat, o sea, según los fariseos, según el judaísmo ortodoxo de estos tiempos que es hoy, si yo llevo mi cuaderno, por ejemplo, me llevo de acá de acá que vive mi primo al costado, a la esquina de la cuadra, llevo mi cuaderno en el día del Shabbat, ya rompí el Shabbat. Así de sencillo, rompí el Shabbat. Entonces, ¿qué condenaron los fariseos de la época de Yeshua? Que él había levantado su camilla, que Dios le había sanado. Ni siquiera se fijan en lo que Dios le había sanado, sino que se fijan más en lo material, que él estaba levantando su camilla, porque feliz, alegre. Yeshua le dijo, toma tu camilla y vete, levántate. Dice, vamos a leerlo. Dice, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Por eso es que el cojo hizo eso. Y los fariseos, ¿qué le dicen? Mire, le dicen al cojo, le dicen, no puedes trabajar el día de descanso, la ley no te permite cargar esa camilla. ¿Qué ley? La ley de los fariseos no te permite cargar tu camilla. Porque ¿qué hemos leído en la Mishnah? ¿Qué nos dice en la Mishnah? Nos dice, y el que lleva un objeto de un dominio a otro, todas estas categorías primarias de trabajo, encima las considera trabajo. O sea, esto dice para los fariseos, tú cargas esto, es trabajo, estás trabajando. Mira, fíjate, esto es trabajo. Si yo cargo un cuaderno en el día del Shabbat y me lo llevo a un lugar a otro, es trabajo. Para ellos ya violé la ley del Shabbat, para los fariseos. Pero la ley de Dios no me dice eso, ¿me entienden? Por eso era qué interpretación tan legalista que tenían de la ley de Dios en esos tiempos los fariseos del primer siglo. Y hoy en el judaísmo actual también es lo mismo, es igual. El judaísmo actual son descendientes de esos fariseos de la época de Yeshua, son lo mismo, es igual. Son tan extremos que ni siquiera... Bueno. Entonces estas cosas condenó Yeshua. Estas cosas que él condenó son interpretaciones legalistas y farisaicas, mandamientos de hombres que él condenó. Pero él nunca condenó la ley de Dios, sino que él nos dio una interpretación correcta de cómo debemos guardar el día del Shabbat, cómo sanando a los enfermos, haciéndolo bien, predicando la palabra de Dios. De esa forma guardó Yeshua el Shabbat, ¿me entienden? No como las leyes de los fariseos tan legalistas y tan restrictivas que eran, ¿me entienden? Por eso los fariseos de esa época condenaron al hombre cojo. Y vamos a seguir leyendo qué le dijo Yeshua después. Dice, el hombre no lo sabía porque Yeshua había desaparecido entre la multitud, pero después Yeshua lo encontró en el templo y le dijo,
ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y le dijo que era Yeshua quien lo había sanado. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Yeshua por haber violado las reglas del día de descanso. ¿Qué reglas? Las reglas de la Mishnah y el Talmud, que son escritos, que fueron registradas en el tiempo, desde el siglo I hasta el siglo III se escribió la Mishnah. O sea, estas leyes se consideran ley oral, o sea, se considera encima Torah oral, ¿me entiendes? O sea, porque eran estas tradiciones eran transmitidas oralmente, así a través de generaciones, ¿me entiende? Entonces, estas cosas, esta tradición oral, él condenó. Yeshua sí condenó estas leyes orales, esta Torah oral, esta Mishnah que en la Mishnah se encuentran tantas leyes acerca de muchas cosas. Entonces Yeshua las condenó porque no era la verdadera interpretación de la Torah, de la ley de Dios, ¿me entienden? Vamos a ver que Yeshua respondió a esto. Dice: entonces los líderes judíos comenzaron a acosar, o sea, encima lo acosaban a Yeshua por haber violado las reglas del día de descanso. Él no violó, por si acaso, las reglas de Dios, sino las leyes de los fariseos. Sí violó de las leyes de los fariseos. Pero Yeshua respondió: mi padre siempre trabaja, le dijo, y yo también. Exacto. Entonces los líderes judíos se esforzaron, dice, aún más por encontrar una forma de matar. Pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Elohim era su padre, con lo cual se hacía igual a Dios. O sea, por haber respondido esto a Yeshua, los fariseos le odiaban total a Yeshua. Trataban de matarlo. Él rompe nuestras tradiciones, le decían. Él rompe nuestras tradiciones. Él ordena a un hombre cojo. Les pongo un ejemplo. Él ordena, o sea, supongo que yo soy un fariseo y estoy condenando lo que Yeshua hizo. Voy a hablar así, según los fariseos. Él ordena a un hombre cojo a levantar su camilla en el día de descanso, en el día del Shabbat. ¿Cómo puede romper nuestras tradiciones? ¿Cómo puede romper nuestras leyes orales? ¿Cómo puede hacerlo? Está violando la ley del Shabbat. Entonces, de esa manera los fariseos condenaron a Yeshua. En vez de agradecerle al Eterno, al Elohim de Israel, decirle: wow, el Eterno lo sanó al hombre cojo. ¿Qué hicieron ellos? Lo condenaron encima al hombre cojo. En verdad que ellos agregaran mandamientos a los mandamientos que ya el Eterno nos había entregado en el monte Sinaí. ¿Y qué nos dice Juan? Que los mandamientos de Dios no son gravosos, se puede cumplir. No es que no se pueda cumplir, se puede cumplir con la ayuda del Ruach HaKodesh. No son un montón de cargas que tú te vas a cargar, no tengo que cumplir. No es así la ley de Dios. El Ruach HaKodesh nos ayuda a cumplir. Así como tú no robas, porque el Espíritu Santo te dice no robes, entonces así es, porque su ley fue escrita ya en nuestro corazón, ¿me entiendes? Entonces estas cosas fue la que Yeshua condenó, ¿me entiendes? Leyes y tradiciones de hombres, leyes que no se encuentran aquí en el Shabbat.